¿qué tal amigos? Bienvenidos. Es un placer para nosotros recibirlos en un nuevo capítulo de Dividends Talks, este espacio que fue creado, desarrollado, para poder conversar con especialistas latinoamericanos en temas de finanzas y economía. Y hoy, amigos, estamos muy contentos, estamos celebrando por dos razones básicas. La primera, porque tenemos dos invitados de lujo, extraordinarios, que de verdad ya ni siquiera los debería presentar porque por sí mismos se presentan. Ahorita les voy a decir sus nombres. Y la segunda es porque estamos grabando por primera vez desde México. Y sin más, pues bueno, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, de verdad, de lujo. Primero, quiero darte la bienvenida, Kenneth Smith. ¿Cómo te va? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Kenneth es licenciado en Relaciones Internacionales y Economía, tiene una maestría en Economía Internacional y se especializa en Comercio Internacional. También fungió como jefe de la negociación técnica de México para el TECMEC y ha sido parte integral del equipo de negociaciones de México desde distintas instituciones gubernamentales. Desde el 2019 es socio en el despacho de Comercio Internacional Agon Economía, Derecho y Estrategia, en donde apoya empresas que buscan invertir en México y aprovechar la red de tratados de libre comercio que México ya ha negociado. Y muchas gracias a ti. Bienvenido, Kenneth. Muchísimas gracias a ti, Gaby, y a Dividends por la invitación. Pues bueno, y ahora, pues, ¿qué les digo de nuestro segundo speaker? Pues él es prácticamente nuestro anfitrión. Él es CEO de Dividends. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Iván Chomer, pues bueno, ya, gracias por abrirnos tu casa aquí en México. Por favor, un placer. Siempre un gusto estar en México. ¿Qué les parece si vamos charlando de algunas cositas puntuales ahí que tenemos en el tintero y que queremos saber los que no somos tan expertos como ustedes en este tema? Con gusto. ¿Qué les parece si hablamos acerca de la geopolítica, lo que está pasando en la política internacional y cómo implica esto, cómo afecta en la economía, bueno, primero nacional? Y bueno, ya el presidente del Banco Mundial, ya recientemente en la cumbre de Davos, que ahora se llamó Davos en el desierto, que estuvo muy interesante, ya nos decía que pues no viene un escenario muy halagüeño, ¿no? Que hay una contracción bastante importante. Bueno, venimos obviamente todavía, estamos viendo la reminiscencia del COVID, donde cambiaron muchas formas de ver las cosas en nuestra vida, pero principalmente en general la riqueza y cómo manejarla. Y bueno, pues obviamente hay mucha desinformación en ese sentido, por eso agradecemos estos espacios. Y la segunda, pues lo que pasa en Croacia y Rusia, que afectó obviamente los canales energéticos y toda la distribución prácticamente en transporte, y lamentablemente pues el reciente conflicto de la Franja de Gaza, que pues no sabemos, parece que se va agudizando lamentablemente, que es una verdadera tragedia. Entonces, Kenneth, yo te quería preguntar, ¿cómo impacta eso a México? Y tú como experto, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos espera a los mexicanos? Porque a veces decimos, no, eso está muy lejos, a nosotros no nos afecta, pero sí, la geopolítica de los países importantes, grandes, ricos, pues nos afecta a todos, ¿no? Por supuesto, y claro que nos afecta, Gaby. Yo lo que te diría es que sin duda estamos viviendo un momento muy difícil en términos del contexto internacional y sí afecta a la economía de México, a la economía de Estados Unidos, a la economía regional, a la economía mundial. Tenemos varios conflictos bélicos, por un lado, la situación en Rusia, Ucrania, por supuesto, el conflicto que señalas en el Medio Oriente. También hay situaciones de tensión importante, ya desde hace varios años, por ejemplo, en la relación económica entre Estados Unidos y China. Nos referimos a este conflicto como un conflicto comercial, pero va mucho más allá de imponer aranceles sobre bienes o servicios. Lo que estamos viendo entre Estados Unidos y China es una verdadera guerra fría del siglo XXI, es decir, es una competencia por la supremacía económica, militar, tecnológica, y por donde lo veas, ese conflicto va a continuar, creo yo, por varias décadas más, y los países tienen que encontrar mecanismos para adaptarse. En los casos específicos de las guerras, lo que estamos viendo, y como ya lo señalabas, en el caso de la guerra en Ucrania, hubo de inmediato un incremento en los precios de los commodities agrícolas y de hidrocarburos. Es decir, en gas y petróleo, la duda o el riesgo de que Europa se quedara sin gas
para la época invernal, pues es un tema real, una gran dependencia que ha habido a lo largo de los años, que se están adaptando a nuevas circunstancias en el continente europeo, pero que es un problema real. En el caso de México, lo que estamos viendo es que ante estos shocks internacionales, hay algunos de estos shocks que de hecho han beneficiado a la economía mexicana. Por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha hecho que nos consolidemos como el principal socio de ese país, porque hay un efecto de sustitución. Como China no puede entrar a Estados Unidos, México sustituye a China, que de por sí somos los competidores 1 y 2 en el mercado estadounidense. Pero por otro lado, cuando hablamos de estos conflictos globales, pues ya vimos en el Medio Oriente una verdadera situación de inseguridad alimentaria por la falta de grano que salía de Ucrania y de Rusia. Entre los dos es más o menos el 35% de la producción de trigo a nivel mundial. Entonces, la solución para enfrentar este tipo de shocks externos es cuando los países logran establecer una relación de cooperación fuerte con sus principales socios y con sus vecinos. Y ahí Norteamérica tiene una ventaja importante por el hecho de que llevamos ya casi 30 años de un esquema de libre comercio, un mecanismo entre Canadá, México, Estados Unidos, el Telecán y ahora el TEMEC, que permite fortalecer la integración. Entonces, eso es una gran ventaja. Si tú me dijeras cuál es la fórmula en nuestra región para seguir enfrentando con éxito estos retos internacionales, es fortalecer aún más la integración económica, porque te brinda seguridad energética, seguridad alimentaria y lo que estamos viendo con los conflictos que hay en otras regiones del mundo, al final del día, seguridad física. Sí, seguro. Y además estamos prácticamente vecinos de la primera economía más importante del mundo, donde está básicamente todos los ojos puestos y pues eso nos beneficia, como bien dices, en algunas cosas. Y seguramente más adelante te voy a preguntar qué es lo que nos limita el ser el vecino del el señor más rico de la colonia, ¿no? Bueno, Iván, y desde tu expertise en el tema de Estados Unidos, ¿cuál es tu perspectiva respecto a lo que sucederá con este conflicto de Gaza económicamente? ¿Cómo repercutirá en Estados Unidos? Yo creo que principalmente están a la expectativa de potenciales subas en el costo del petróleo, por ejemplo, que es algo que Estados Unidos está muy atento por el tema del control de la inflación. Entonces eso es algo que puede llegar, así como ya pasó con el conflicto de Ucrania y Rusia, es algo que puede llegar a continuar profundizando potenciales incrementos y es algo que les puede complicar a ellos lo que tiene que terminar de hacer la Fed en términos de suba de tasas y control y baja de la inflación a posterior. No obstante, o sea, vemos nosotros puntualmente que se está logrando ese famoso soft landing que vienen hablando hace tiempo, pero obviamente siempre tienen mucho cuidado en que no se les vuelva a escapar en un futuro cercano, principalmente porque el empleo viene todavía muy fuerte, o sea, viene con una intensidad muy importante y eso puede ocasionar que si vuelven a bajar las tasas, vuelvan a parecer un poco de suba de inflación a mediano plazo. Entonces yo creo que están con una expectativa, o sea, mucho más mirando hacia adentro hoy que lo que fue el Estados Unidos de hace por ahí 20 años. Me parece que hoy el mundo ya no sé si está hablando tanto de bipolaridad entre China y Estados Unidos, sino como de multipolaridad, ¿no? Porque ya tenemos un montón de focos de poderíos más locales. Tenemos el caso de Estados Unidos, el caso de China, el caso de India, que aparece como un jugador en la región muy fuerte. Obviamente empieza a haber un poco más de caos en todo el Medio Oriente, y ahí Arabia Saudita aparece como un jugador también muy importante. No nos olvidemos que parte de este conflicto tiene que ver también con lucha de poderes en la región entre Arabia Saudita, Irán. Entonces, me parece que el panorama geopolítico hoy es mucho más tenso de lo que veníamos viendo en los últimos 50 años. O sea, a nivel mundial estamos viendo un escenario de mucha tensión a nivel bélico, ¿sí? Y me parece que los países y las potencias están tendiendo a mirar mucho más hacia adentro, a cómo solucionan sus problemas internos, cómo sustituyen sus modelos de comercio exterior, buscando estas alianzas que comentaba Kenneth, reemplazando proveedores por ahí mucho más lejanos y con más riesgo por socios locales o vecinos que les puedan proveer, digamos, algo parecido a un valor, aunque sea un poco más alto, pero con menos riesgo.
pero estamos creo que en un momento de mucho cambio y de alguna manera un mapa geopolítico totalmente distinto. En este escenario nosotros por lo menos seguimos viendo al país del norte como una de las mejores opciones hoy en día para invertir, porque es de alguna manera la democracia más fuerte. Eso siempre hace que de alguna manera tenga las mejores reglas de juego, independientemente de la parte económica, porque no nos olvidemos que la economía va y viene en todos los países, la economía mundial también tiene sus fluctuaciones, pero lo más importante es que las reglas de juego sean claras. Entonces yo creo que el inversor siempre busca eso, ¿no? O sea, me parece que es un poco el panorama general. Bueno, y también yo creo que en esta cumbre de Davos hay varias opiniones que de repente pueden ser encontradas, ¿no? El presidente Banga dice que sí estamos en un momento sumamente peligroso porque la conducta de los países pues ha sido impredecible. O sea, por ejemplo, en el caso de México se esperaba otro escenario absolutamente, y tenemos el fenómeno del superpeso y tenemos una inflación mucho más controlada, etcétera. Y sin embargo, Emiratos Árabes también tiene una visión mucho más llevada hacia la prosperidad, y en cambio en Latinoamérica pues sí tenemos esa situación, tal vez por temor de la incertidumbre, que no estamos acostumbrados a esta incertidumbre, ¿no? Que estamos acostumbrados a saber un poco más cuál va a ser la conducta y saber cómo vamos a invertir, y somos como más clásicos en esa situación. Entonces, ¿cómo ves, Kenneth, este tema de México respecto a las expectativas que se tenían y lo que está sucediendo ahora? Porque nos cambia toda la visión de la posibilidad de los mexicanos para poder invertir. Porque veníamos como muy temerosos del COVID y ahora la guerra, etcétera, pero pues resulta que la economía en cierta manera nos está favoreciendo, y creo que podría ser un buen momento para poder invertir, ¿no? Sí, mira, sin duda la crisis del COVID causó una calamidad económica en México, en Estados Unidos, en todo el mundo. Pero ya una vez que empezó a crecer nuevamente la economía de Estados Unidos, ya para más o menos el 2021, lo que empezamos a ver es la ventaja de tener esta integración económica entre los dos y los tres países de América del Norte, que fue que conforme empezó a crecer la demanda en Estados Unidos, jaló la demanda de productos mexicanos. ¿Qué significa esto? Con este alto grado de integración de las economías, una de las grandes ventajas para México de estar ligado de esta manera con Estados Unidos es que conforme la economía estadounidense crece, la economía mexicana también se beneficia, aunado a lo que ya mencionábamos del conflicto Estados Unidos-China, y además este fenómeno de relocalización está beneficiando directamente a México. Y esto es interesante, porque a pesar de las tensiones creadas desde el punto de vista económico mundial derivadas de la crisis del COVID, lo que hemos visto es una especie de tormenta perfecta donde, aunado al hecho de que no se colapsó el Telecán, recordemos que el presidente Trump quería deshacerse del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se logró negociar el TEMEC, y eso da certidumbre jurídica a largo plazo de que va a haber libre comercio en la región, pero sobre todo acceso irrestricto para todas las empresas que estén produciendo en México y que exporten a Estados Unidos. Somos uno de los pocos países, junto con Canadá y muy pocos otros, que tienen libre comercio en todos los productos que comercian con Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Después de la crisis del COVID, empieza a crecer la economía estadounidense. Sucede un fenómeno interesante donde las empresas a nivel mundial, hay un nuevo factor en su ecuación de costo-beneficio de dónde localizar sus cadenas de valor. En los 90s, en los 2000s, muchas empresas emigraron de Norteamérica a China por el fenómeno de mano de obra barata. Ese era el principal objetivo, reducir costos. Hoy en día hay nuevos elementos, y un factor fundamental es que de entrada tienes una situación donde el factor pandemia puede hacer que, si tienes desperdigada tu cadena de valor por todo el mundo, en situación de crisis, si se paraliza una región del mundo, como efecto dominó, se cae tu producción total. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos viendo un fenómeno en que las empresas están regresando a América del Norte. Las empresas, sobre todo multinacionales, buscan acortar esas cadenas de valor y tenerlas más cerca de sus mercados finales. Y en muchos casos ese mercado final es Estados Unidos. ¿Qué sucede? México, por tener este acceso irrestricto a Estados Unidos, cuestiones de costos, es todavía preferible inclusive invertir en México que, por ejemplo, en Canadá o en Alemania para ciertos procesos de manufactura. Hay que ser claros. De entrada, hay que recordar que Estados Unidos es el principal receptor de inversión extranjera a nivel mundial, y lo va a seguir siendo. Pero México se está beneficiando de este fenómeno donde las empresas están apostándole a que en México, uno,
va a haber certidumbre jurídica gracias al TEMEC, entonces es muy importante que mantengamos en vigor este tratado. Dos, que va a haber transiciones democráticas, que no va a haber una caída en ese sentido, un retroceso en México que pudiera poner en peligro a largo plazo las inversiones, y eso está ayudando que podamos tener una situación el año pasado y de un crecimiento mayor al que se esperaba. Otra situación que se está dando digamos, en la región es que no se dio esta contracción económica que se esperaba en Estados Unidos. La famosa recesión no se ha dado. La Reserva Federal ha estado incrementando, como ustedes saben, las tasas de interés, y México también, y eso ha ayudado a fortalecer el peso mexicano, que también nos pega un poco en la parte de exportación, por supuesto. Siempre hay claroscuros en todo eso. Pero es interesante que en el tercer trimestre de este año la economía estadounidense creció casi en 5%. Eso nos beneficia, hay que ver qué sucede en los próximos meses, pero sí, tenemos una situación de mayor crecimiento del esperado debido a esta combinación de factores. No, bueno, y también es muy interesante saber, por ejemplo, que ya hay estados en la República que están recibiendo inversión extranjera, específicamente china, coreana, japonesa, alemana, como es Querétaro, ¿no? Que ya hay empresas de manufactura que las están ampliando y pues que ya está entrando bastante dinero o más dinero que antes. Pues Iván, como bien sabemos y nos comentó Kenneth, las importaciones hacia Estados Unidos desde China han disminuido hasta el 23% interanual. Esto es bastante importante, ¿no? ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Cómo va a repercutir también en el comercio de Estados Unidos? Bueno, me parece que es un poco lo que recién contaba Kenneth y lo que hablábamos antes, ¿no? Estados Unidos está buscando deshacer esa posición de riesgo que tenía antes en términos de tener un socio estratégico que de alguna manera le compite y está buscando el mismo puesto de poder a nivel mundial, entonces está disminuyendo poco a poco su cadena de producción situada en China o en países que tengan mucho más riesgo a nivel geopolítico, y está buscando aliados estratégicos que estén más cercanos o que tenga un grado de riesgo mucho menor, que es lo mismo que estamos viendo en muchos países del mundo. Entonces, obviamente, tal cual como recién decía perfectamente, esto es y viene siendo un beneficio para México importantísimo, y esto que decías antes, el latino bien acostumbrado a la volatilidad. El problema es que ahora se enfrenta a no solamente la volatilidad regional, sino también a la volatilidad mundial. O sea, el latino yo creo que hoy se ve inmerso en un mundo muy cambiante y genera otro layer, otra capa de preocupación más allá de la local o de la regional. Obviamente vemos además en términos políticos en muchos países de la región un montón de cambios, muchos países yendo con gobiernos más tendientes hacia la izquierda, mucho partido de derecha o de más ultraderecha, digamos, tratando de volver al poder. Tal es el caso de Argentina. Bueno, hace poco vimos lo contrario en Brasil. Entonces es un momento de mucha incertidumbre. Puntualmente me parece que México está saliendo muy favorecido en este contexto, independientemente de lo político, lo cual es una cosa bastante loca, ¿no? Pero cuando hablamos de la volatilidad en la región, no siempre tiene que ver con lo económico necesariamente. El latino, el problema que tiene de la volatilidad viene por un montón de cosas que pueden ser desde económicas, tipo de cambio, políticas, institucionales, culturales. También. Entonces, yo creo que eso es lo que genera también mucha incertidumbre, independientemente de cómo esté yendo el país a nivel económico. Oigan, y yo les quiero preguntar algo que me llama mucho la atención. Seguramente China está preparando algo. ¿Qué creen que sea? O sea, ¿está preparando el mercado latinoamericano para poder compensar lo que no puede vender Estados Unidos? ¿O cuál será la bomba secreta de China para poderlo compensar adecuadamente? Creo que justamente como decías antes, China está buscando meterse en México mediante inversiones para de alguna manera poder captar todo eso que está perdiendo en términos de exportación, ¿no? Esa es una, obviamente. Sí. Está después tratando de hacer un montón de inversiones y acciones estratégicas en Latinoamérica para poder
a nivel geopolítico desestabilizar un poco lo que es el patio trasero de Estados Unidos. China lo hace de forma diferente igual a lo que lo venía haciendo Estados Unidos, que era directamente con inyecciones de capital. O sea, una manera que tenía Estados Unidos de poder lograr esas alianzas y esa influencia en otros países, ya sean en Latinoamérica, sino en otros países del mundo y regiones, era mediante inyecciones de capital, préstamos de volúmenes muy importantes de dinero. China tiene otra estrategia que viene mucho más del lado de la inversión en infraestructura, la generación de puertos, rutas, centrales nucleares, o sea, todo lo que pueda generar cierto nivel de dependencia de un país puntual de empresas o de la economía china. Ahora, una cosa que sí estamos viendo nosotros es que esa estrategia está empezando a fallar, porque a diferencia de la estrategia de Estados Unidos que tiene que ver con una inyección de capital directa, todo lo que hace China necesita mucho mantenimiento. Entonces, toda esa inversión en infraestructura, en rutas, en plantas energéticas o cualquier tipo de obra, necesita mucho mantenimiento y está empezando a no hacer ese mantenimiento y estamos viendo un deterioro en esas obras. Entonces, empieza a haber como una intención previa de entrar, pero ahora también le está empezando a costar mantener esas influencias a largo plazo. Y fíjate que hay un factor interesante. Nosotros en el despacho trabajamos en la atracción de inversión de empresas de todas partes del mundo y hemos visto en los últimos 2 años un incremento del interés de China en México, por supuesto, y en sectores de manufactura también, por ejemplo, en el sector automotriz, autopartes. Ya hay 3 armadoras que han declarado su intención de establecerse en México. Y es mucho un poco lo que mencionaba Iván de darle la vuelta a estas restricciones de Estados Unidos, lograr establecerse en un país que tiene ese acceso irrestricto, inclusive más acceso que lo que tenía ya China antes de la guerra comercial con Estados Unidos, producir aquí. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Lo que hemos escuchado de muchas de estas armadoras, empresas de autopartes, otras empresas de manufactura avanzada en el sector aeroespacial, es que sus planes a largo plazo sí son el mercado estadounidense, es decir, México como trampolín para entrar a Estados Unidos, pero al mismo tiempo explotar el mercado creciente mexicano, porque estás hablando de un mercado de casi 130 millones de consumidores y una economía que está creciendo. Y además, algunos de ellos nos dicen, yo estoy pensando en una tercera parte invertir para una tercera parte de mis ventas para el mercado mexicano, para el mercado estadounidense, y que México sea un trampolín de entrada al mercado latinoamericano. Y de ahí ir avanzando, ir viendo si invierten más en Colombia, en Brasil, en Argentina, en este tipo de procesos. Pero eso es un poco la estrategia que están persiguiendo y obviamente esto está haciendo que Estados Unidos, como decimos en México, levante la ceja y le diga a México, oye, eres parte del TEMEC, esta relación con China nos podría preocupar y ese va a ser un tema geopolítico interesante en los próximos años. Sí, mismo cómo reacciona el gobierno de Estados Unidos ante esas inversiones de empresas chinas. A la hora de venderle y exportar a Estados Unidos hay que ver cómo reacciona, ¿no? Porque todo después termina siendo medio transparente. Pero también no nos olvidemos que China tiene sus problemas internos, ¿eh? O sea, ahora venía con una crisis inmobiliaria muy fuerte, desaceleró un poco el crecimiento comparado a lo que venía en las últimas décadas. Entonces, está habiendo también un reacomodamiento interno en China, que es otra cosa que hay que ver cómo termina, y también tiene la lucha comercial con Estados Unidos. Hay que ver para dónde va. Nadie tiene bola de cristal en esto. Se va a poner interesante y también quería preguntarles cómo ven culturalmente la reticencia del latinoamericano para adquirir o consumir productos chinos versus americanos. Como que siempre hay la preferencia del producto estadounidense, del servicio estadounidense, porque se cree que el servicio o el producto chino es de mala calidad. ¿Creen que esta reticencia sigue o ya se ha abandonado? O sea, ya hemos comprobado que sí es mejor comprar lo chino, lo americano, o cómo está el asunto. Yo lo que te diría desde el punto de vista de México, y cada mercado latinoamericano es diferente y tiene sus peculiaridades y obviamente sus productos en donde hay una fortaleza doméstica, donde es difícil que empresas de otros países entren. Lo que estamos viendo es la capacidad del consumidor de escoger productos de cualquier parte del mundo, y lo que hemos visto en los últimos 15 años con los productos chinos, y este es un reto para la fabricación mexicana, estadounidense o de cualquier parte del mundo, es que ya no solo compiten en los segmentos baratos de productos no necesariamente de alta calidad, productos que hace 15, 20 años se enfocaban sobre todo en procesos de uso intensivo de mano de obra, sino ya están entrando a niveles tecnológicos que compiten. Hay armadoras chinas que están compitiendo en el mercado europeo
con marcas de lujo, compiten con Jaguar, con Land Rover, etcétera. Y eso es lo que estamos empezando a ver. Entonces el consumidor tiene acceso a una gama de productos. Sí, los productos de uso diario, baratos, digamos, puede haber ahí una competencia en precio con los productos chinos versus los mexicanos o los estadounidenses, pero sobre todo están entrando segmentos de productos de tecnología, en electrodomésticos, en automóviles, aeroespacial, muchos otros productos. Entonces, telefonía, sí está cambiando, Huawei viene por creciendo un supuesto. montón. Está cambiando esa percepción gradualmente y eso es pues, en beneficio de la exportación de productos chinos y por eso vemos también parte del nerviosismo en Estados Unidos de ver cómo le cierran la entrada. Y existe este nerviosismo también en México con la competencia que hay en cuanto a precio y calidad. Sí, sin duda. Mira, una de las razones por las cuales México no tiene un tratado de libre comercio con China es que no hay un consenso dentro de la industria nacional de la conveniencia de abrir. Y es interesante porque con el comercio de México con Asia siempre ves el mismo patrón. El sector agrícola mexicano muy interesado, por ejemplo, en que tuviéramos un tratado de libre comercio con Corea del Sur, que es uno de nuestros principales socios comerciales y comprador de alimentos mexicanos, a pesar de no tener un TLC. Japón, con quien tenemos un TLC, se ha incrementado 5 veces la exportación de alimentos y productos del sector agronegocios. El temor en México es que cuando tú negocias un tratado, pues va en 2 vías. Sí. Obtienes acceso, pero tienes que dar acceso. Y el temor del sector industrial en México es una inundación de producto chino barato que compite en el mercado mexicano. Entonces, somos socios comerciales, compramos mucho, tenemos un déficit comercial muy grande de más de 60,000 millones de dólares con China. Y la realidad es que somos competidores en nuestro mercado, pero sobre todo en el mercado estadounidense. Iván, sabemos que recientemente Dividends lanzó Eden House, que me parece una cosa extraordinaria que quiero que nos cuentes. Está ubicado en la ciudad de Hollywood, en Florida, y pues bueno, obviamente es un espacio inmobiliario maravilloso donde se invita a poder poner tu dinerito ahí, a invertir. Cuéntanos cuál es el beneficio de Eden House. Bueno, Eden House es un edificio multifamiliar de renta, ¿sí? O sea, nosotros en Dividends lo que hacemos hoy, nuestro producto principal tiene que ver con el multifamily en Estados Unidos, que es uno de los productos más utilizados en Estados Unidos para invertir. O sea, más del 50% de todas las inversiones americanas, o sea, de Estados Unidos, van a parar a este tipo de productos y a este tipo de edificios de renta. ¿Por qué? Porque son edificios que ya están construidos, o sea que no hay riesgo de construcción, ya están alquilados, o sea que no hay riesgo de vacancia, y tienen cash flow constante en el tiempo. Obviamente con unas rentabilidades espectaculares que pueden rondar entre un 15 y un 20% anual. Es una rentabilidad muy buena, de hecho hasta se utiliza más el multifamily, este modelo de negocios, que realizar edificios de construcción desde cero, lo que es ground up development, que tiene que ver con construir directamente un edificio que tiene rentabilidades no tanto más atractivas que este modelo de negocios y obviamente mucho más riesgo. Puntualmente el caso de Eden House es como decía antes, un edificio que está en Hollywood. Hollywood es un barrio que está entre la ciudad de Miami y Fort Lauderdale. Entonces lo que tiene es que tiene mucha puja de crecimiento desde ambos sectores. Está justo en el medio. De hecho, si uno está en la playa de Miami, en Bal Harbour, puede caminar todo derecho hasta la playa de Hollywood. Era donde era más el antiguo Miami. Y hay un montón de edificios muy nuevos, espectaculares, centros de convención. Está creciendo muchísimo. Miami, obviamente, como polo y como ciudad a nivel internacional se posicionó de manera extraordinaria. Ahora con la llegada de Messi todavía más. Fort Lauderdale viene creciendo un montón, con toda la parte portuaria. La verdad que es una economía muy sólida. Y obviamente eso, como decía antes, va a generar mucho crecimiento en todas las áreas aledañas y puntualmente todas las áreas que dan servicio a lo que es Miami, a lo que es Fort Lauderdale y lo que es todo el centro turístico más de Hollywood, que todavía es menor, pero va creciendo. Y obviamente Florida como estado es un estado súper buscado, principalmente porque no solamente vas a encontrar beneficios fiscales, o sea, no tiene state tax, o sea, que es un beneficio muy importante, sino que además, al Miami ser una de las ciudades de entrada del público extranjero a Estados Unidos, obviamente por todo lo que tiene que ver con el turismo,
se volvió una ciudad referente. Entonces, las inversiones, obviamente, que hace un extranjero siempre van a parar a los lugares que más conoce, ¿no? O sea, Nueva York, Florida, después se van esparciendo por otros estados que tienen rentabilidades súper atractivas y hoy hasta más que Florida, pues Florida con tanto crecimiento y tantos capitales entrando, es difícil encontrar buenos negocios, eso te lo voy a admitir. En el caso de Eden House es un negocio obviamente espectacular y por eso compramos el edificio. Te recuerdo simplemente que nosotros compramos el edificio primero y después recién ahí pueden invertir todos los clientes de Dividends comprando porcentajes del proyecto. Entonces, la verdad que está bueno que tiene ese grado de seguridad. Pero estamos muy contentos con esta última adquisición y creemos que va a ser un excelente negocio. Justamente es lo que te iba a preguntar. Si yo quiero invertir en Eden House, ¿qué tengo que hacer? Es muy fácil. Lo único que tenés que hacer es saber qué monto querés invertir, transferirlo a ¿Qué puede ir Dividends. de qué? Va con mínimos de 20.000 hasta lo que uno quiera. ¿Por qué 20.000? Porque lo que queremos en Dividends es que la gente lo pruebe. Como decía antes, los modelos de negocios que tenemos al multifamily es, a nuestro criterio, uno de los mejores modelos de negocios del mundo. No solamente por el formato que te mencionaba antes, sino porque está ubicado en los mejores mercados del mundo a nuestro criterio, que son el mercado americano y los submercados. Ciudades muy pujantes, con mucho crecimiento demográfico y con una economía súper estable y con, sobre todo, tesis de negocios muy buenas, que eso es muy importante, porque la ciudad en la que uno invierte tiene que tener una tesis de fondo, ¿no? Lo estamos viendo en el caso de Florida, en el caso de Texas, todo el estado de Texas está creciendo muchísimo, empujado por Austin, que viene convirtiéndose en el nuevo hub de tecnología de Estados Unidos, y eso obviamente va generando un derrame en todas las demás ciudades periféricas, en el caso de San Antonio, de Houston, que ya eran ciudades súper ricas por el petróleo, por todo lo que tiene que ver con medicina. Pero bueno, en síntesis, está buenísimo. Y shopping también, ¿eh? Bueno, sí, ni hablar, obviamente un montón de mexicanos radicados en Texas. Claro. Es un estado fabuloso y Houston es una ciudad hermosa para vivir. Pero bueno, lo que uno ve es que pudiendo entrar y empezar a hacer inversiones en Estados Unidos, que mucha gente no sabe, y por eso está Dividends, para darle acceso al público latino a inversiones de calidad en Estados Unidos. Porque no es lo mismo ir y comprar un departamento en Miami, porque eso no está considerado como una inversión profesional, por así decirlo, institucional. Cuando uno mira las principales instituciones que invierten en real estate americano, no compran departamentos en Miami, sino que invierten en edificios de renta, multifamily, en shopping malls, retail, oficinas, o sea, en hospitality, todo lo que tiene que ver con hotelería, pero principalmente en multifamily, ¿no? Entonces, el poder llevar ese tipo de productos, por eso hablamos de la calidad, y creo que el gran diferencial de Dividends es la calidad, llevarle ese tipo de productos y el acceso a ese tipo de inversiones al público mexicano es algo que nos desafía. Tenemos toda la intención de crecer cada vez más en México y sabemos que es un producto que de alguna manera va a ser increíble porque satisface una necesidad que tiene tanto el mexicano como la gran mayoría de los países de Latinoamérica, que tiene que ver con la diversificación, con poder diversificar parte de tu patrimonio en un mercado estable, de moneda dura, que es constante a lo largo del tiempo, que te proteja. Eso es un poco el objetivo de Dividends, proteger el capital. Bueno, e ir acompañado de un gran equipo especialista, eso también da una gran ventaja y una tranquilidad también como inversionista. Y bueno, ya para irnos prácticamente, tú como especialista en economía y especialmente en la mexicana, danos razones para que los mexicanos invertamos en Estados Unidos, porque Dividends nos está dando una alternativa maravillosa, pero sabes cómo es la cultura mexicana, entonces danos elementos para decir, sí quiero invertir allá, sí me conviene invertir en Estados Unidos. Claro, mira, los productos que describe Iván, pues obviamente tienen un gran atractivo del punto de vista de cómo lo están estructurando, las regiones y las zonas de Estados Unidos que están escogiendo, porque esa es la clave de todo, ¿no? El conocimiento local, que Dividends lo tiene en Estados Unidos. Yo lo que te diría y le diría a todos mis compatriotas, la gran ventaja de la inversión en Estados Unidos es que tiene una complejidad económica y una estabilidad a largo plazo que es inigualable.
En ningún lugar del mundo. Habrá países, ciertos municipios en el mundo con un Producto Interno Bruto per cápita mayor en ciertas regiones, pero la solidez y la complejidad económica de Estados Unidos, la capacidad de generación de riqueza y liderazgo en industrias de punta, es inigualable. Entonces, simplemente veamos la estrategia que está lanzando Estados Unidos hoy en día, ligando al tema que hablábamos de China, México, la competencia internacional. Cuando hubo la cumbre de líderes en México en enero de este año, el presidente Biden puso sobre la mesa una idea muy interesante. Necesitamos que México y Canadá se unan para crear un polo de producción norteamericana unido, sin fronteras, que nos permita convertirnos en la región más competitiva del mundo. ¿Qué implica eso? Invertirle, como le está haciendo Estados Unidos, 52 mil millones de dólares para desarrollar un sector, que es el de semiconductores, y más de 400 mil millones de dólares en desarrollo de innovación tecnológica y tecnología ambiental, para tener desarrollo sustentable a largo plazo. Entonces, cuando ves esos esfuerzos que están dándole beneficios a México y a Canadá también como socios del TEMEC, pero esos beneficios domésticos que vas a generar para tratar de colocarte como líder en sectores de tecnología y los sectores del futuro, te da la idea hacia dónde va este desarrollo en Estados Unidos. Entonces, definitivamente es una buena idea, es una buena iniciativa invertir en Estados Unidos, y los productos que está poniendo Dividends frente a los consumidores, pues me parecen altamente atractivos. Yo creo que es una muy buena opción. Pues bueno, ya tenemos la recomendación de los especialistas, una maravillosa oferta, y pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, y yo les agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, el conocimiento que nos compartieron. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Kenneth. Y queridos amigos, recuerden que si quieren saber más acerca de Dividends, pueden consultar la página www.dividends.com, y ahí pueden tener todo acceso a sus productos, a su información general, y de verdad que vale la pena. Nos vemos en el próximo capítulo de Dividends Talks. Soy Gaby Saulé. Nos vemos pronto.